Entonces, hoy continuamos con la historia que nos entrega el libro de Primera de Samuel, y ya vamos en el capítulo 7. En el capítulo 7. Si hacemos una pequeña mención, el pueblo de Israel venía de perder las últimas batallas contra los filisteos. Esto fue lo que vimos en la anterior predicación. En el último enfrentamiento entre los filisteos y los israelitas, ellos creyeron que teniendo el arca del pacto en el campamento podrían lograr una victoria. Ellos que estaban convencidos de eso. Por esta razón dijeron: vamos a buscar el arca de Dios, vamos a buscarlo y traigámoslo al campamento. Y esto fue lo que sucedió. Ellos trajeron el arca hacia el campamento. Sin embargo, Israel, para sorpresa de nosotros los presentes, Israel fue derrotado. Fue derrotado por sus enemigos. El arca fue secuestrada y fue alejada del pueblo de Israel. El arca de Dios era el mayor utensilio sagrado que representaba una comunión con Dios, representaba la presencia misma de Dios y el pueblo, entre Dios y el pueblo. Pero Israel en realidad estaba alejado de esa relación con Dios. De nada servía que el arca estuviera en el campamento, de nada servía que el arca estuviera en Israel, en el mismo pueblo, porque ellos estaban alejados de una relación con Dios. Ellos, además de adorar a Jehová, también tenían a otros dioses en sus hogares. Tenían las figuras de Astarot y los Baales en el corazón también. No tan solo en los hogares, sino que los hebreos tenían a estos dioses en el corazón. Con estos otros dioses, Jehová, Dios, quedaba relegado del corazón de ellos y habían desobedecido el mandato, la instrucción, la ley de Dios que decía que solamente a Él debían seguir y solamente a Dios debían servir. Entonces, estando aún el arca, para nosotros podría ser un sinónimo o un símbolo de nuestra religión. Aún estando el arca de Dios en medio del pueblo, aún estando en una religión, para nosotros no le servía de nada, porque Dios no estaba en el corazón del pueblo, solamente estaba como un símbolo, y el arca solo se convertía, y este es importante porque desde aquí vamos a desglosar nuestro tema. El arca de Dios solo se convertía en un amuleto de buena suerte, y Dios jamás va a permitir ser rebajado de su condición de Dios a un amuleto. Dios no es un amuleto que puede satisfacer el capricho de los afanes, y ya vimos que los afanes son los dioses. Dios no es un amuleto que puede satisfacer el capricho de los afanes humanos. Así algunos miran y tienen la fe y tienen a Dios pidiendo que responda a cada uno de los anhelos, cada uno de sus deseos, olvidándose que Dios quiere que lo amemos, porque solamente siguiendo cada una de sus instrucciones, obedeciendo sus mandamientos y sus estatutos, es que encontraremos la verdadera felicidad en el interior. Y no teniéndole como al genio de la lámpara: Señor, dame, Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, cumple mis anhelos, cumple mis sueños y cumple mis deseos. Dios no es un genio que cumple anhelos y deseos. Y cuando algo así sucede, es un peligro, porque podemos estar nosotros cayendo en levantar esos afanes como dioses en nuestro corazón y relegar a Dios. Por eso Dios habló a través de Samuel y le dijo al pueblo que quitara los dioses ajenos y que los derribara de los hogares y del corazón. Porque todo lo que ocupe un mayor porcentaje que Dios en el corazón es un afán, es un Dios. Es un Baal que hay que destruir, porque por culpa de ese afán
Dios puede estar convirtiéndose sin que nosotros nos demos cuenta en un amuleto. Y no en nuestro verdadero Dios y Señor. Esto, lo que vamos a aprender hoy, es cómo se ama sinceramente a Dios. ¿Cómo estoy amando realmente y sinceramente a Dios? Después de esto tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasó cuando el pueblo por fin escuchó la voz de Dios a través de Samuel? ¿Qué pasó cuando solo entonces, se acuerda que la semana pasada dijimos, solo entonces, después de derrotas y malas experiencias, el pueblo por fin se decidió a dirigir su mirada a escuchar al siervo de Dios? Solo entonces. Es lo que vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 15. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 15. Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Esa es la historia que vamos a ver. Lo que tenemos que decir ante esta historia es: después de varias derrotas, después de diversas batallas perdidas, después de malas y angustiosas experiencias, Israel ahora sí está dispuesto a escuchar a Samuel. Antes no. Samuel profetiza sobre todo el pueblo y les exhorta que abandonen los dioses ajenos, que comiencen a limpiar el corazón, es decir, les dice que saquen de la razón y los pensamientos la idea de cualquier dios que no sea Jehová. Antes de esto, Israel no estaba dispuesto a quitar los dioses de sus casas, menos de su corazón.
Para nosotros esos dioses serán los afanes y preocupaciones que ocupan mayor espacio que en nuestro corazón, más que Dios. Entonces, antes de la derrota, nadie del pueblo de Israel, nadie se acordaba de Jehová. Ellos creían en el poder militar que tenían. Ellos creían en la estrategia de los hombres. Dios estaba lejos del corazón de los hebreos. Pero en el tiempo de la derrota, en el tiempo de la angustia, después de intentar varias veces llegar al éxito, de tratar de conseguir la victoria por sus propias fuerzas, cuando nada le resultaba a Israel, cuando por sus propias ideas, por sus propios medios y caminos intentaron lograr una victoria y no pudieron, solo entonces estuvieron dispuestos, solo ahí estuvieron dispuestos a escuchar a Dios. Solo en ese momento. Solo entonces se dieron cuenta que ellos solos no podrían lograr la victoria, no iban a alcanzar ningún éxito, sino y solamente de la mano de Dios, de nadie más. Solo entonces, como dice el versículo 4 del capítulo 7, solo entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Recién ahí solo sirvieron a Jehová. ¿Por qué será que el hombre solo después de amargas experiencias comprende que es mejor seguir a Dios que seguir sus propios caminos? Solamente cuando el hombre dice sí, Dios tenía razón, es cuando comienza a vivir la verdadera vida. Lamentablemente, mucha gente dice, sí, Dios tenía razón, y han consumido muchos años, algunos matrimonios, hijos perdidos, experiencias, economía perdida. Solo ahí el hombre llega a decir, sí, Dios tenía razón. Así pasó con Israel, solo entonces ellos decidieron cambiar. Samuel convoca a una reunión rápidamente porque Samuel aprovecha y dice, vámonos a Mizpa. Y vamos a pedir a Dios por el pecado que han cometido. Y el pueblo se reúne dispuesto, ahora sí dispuesto. Se reúne y en una actitud de reverencia reconoce su condición diciendo, como dice el verso 6, contra Jehová hemos fallado, contra Jehová hemos pecado. Y aquí vemos en este verso donde encontramos el papel que Samuel cumple en el pueblo. Ya conocimos a Samuel, desde el vientre de la madre conocimos a Samuel. Samuel fue fiel sirviendo a Dios y conservó íntegro, y en algún momento de su vida Dios lo llamó al ministerio para ser profeta. Pero también el hecho de decir en la Biblia y expresar la siguiente frase, y juzgó a los hijos de Israel, es un reconocimiento de que su ministerio también fue, en su ministerio también fue considerado un juez, el último juez de Israel. Aparte de profeta, Samuel también fue un juez para Israel. Así encontramos en diversas ocasiones cuando de los jueces se decían, y juzgó Gedeón, y juzgó Débora tantos años, y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Esto nos evidencia de que Samuel fue considerado un juez y el último de los jueces de Israel. Samuel exhorta al arrepentimiento. La Biblia no se contradice con el Nuevo Testamento. Jesús enseña del arrepentimiento y Samuel exhorta al arrepentimiento. Y solo después de malas experiencias el pueblo obedece y todos se reúnen en Mizpa para orar y pedir perdón por sus faltas. Cuando los filisteos se enteraron, dijeron, se estaban juntando en Mizpa, se prepararon una vez más para atacar a Israel. Ahora,
¿Por qué los filisteos atacaron cuando los israelitas se reunieron en Mizpa? ¿Cuál era la razón? En el antiguo cercano oriente se tenía la costumbre de que antes de una batalla o antes de que se realizara una batalla, se hacían rituales de consagración, se preparaban a sus dioses para pedir por la victoria. Entonces también era muy común en cada nación que tuvieran espías en las ciudades y países enemigas para estar atento de cualquier movimiento que pudiera ser peligroso para ellos. Entonces, por esta razón, cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido para una ceremonia que no era parte de la tradición, que no era algunas fiestas de las comunes, entonces dijeron, hay que atacar porque ellos se están preparando. Según el verso 7, cuando los israelitas se enteraron, cuando ellos descubrieron que serían atacados otra vez por los filisteos, dice que tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo. Ya no iban a la guerra como en las ocasiones anteriores. Ya no iban a la guerra con una confianza. Ya no iban a la batalla creyendo en sus estrategias, ni creyendo en sus armas, ni en su ejército. Ya no iban a la guerra en esa condición. Ellos ahora tenían miedo. ¿Qué significa el temor en este contexto? Significa que ellos quedaron con las secuelas del pasado, y esto es importante poner atención, ¿no? Porque significa que ellos quedaron con las secuelas del pasado. El pasado no les permitía creer que podrían vencer. El miedo es la inseguridad al éxito. Cuando a un perrito se le castiga con una vara una y otra vez, después ve la vara y se asusta, ¿verdad? Tiene miedo. Y cualquier movimiento que se le haga referente a... lo siente como amenaza, aunque lo vayan a acariciar. Así le pasó a los filisteos. Ellos quedaron con secuelas del pasado. Ellos tuvieron temor de los filisteos. Ya no estaban confiados, ¿no? No sé si recuerdan cuando ellos llegaron con el arca al campamento. Todos gritaron de tal forma que hasta los filisteos los escucharon. El grito, el estruendo fue tan grande de alegría que hasta los filisteos los escucharon. Y ahora el arca había sido devuelto y el arca estaba con ellos y se tenían que preparar para la guerra y tenían miedo, aún estando el arca ahí. Entonces ellos pudieron haber preguntado, ¿otra vez más muertes? ¿Otra vez más derrotas? ¿Otra vez familias quedando sin el hombre del hogar, sin el recurso? ¿Otra vez Israel quedando cautivos, perdiendo territorios y campos para la siembra, que significa prosperidad, seguridad? ¿Otra vez las cosechas a punto de perderse? En Israel ahora había temor. Temor por culpa del pasado. No es así que las constantes derrotas de la vida, los golpes, resultado de nuestra porfía, de malas decisiones, por no escuchar la voz de Dios, no seguir sus ordenanzas, o las amargas experiencias, es lo que provocan ante nuevos desafíos el temor. En ocasiones necesitamos dar un paso importante y tomar una decisión en una búsqueda de mejores condiciones, ya sea emocional, espiritual, económica, social, para emprender un negocio, para volver a creer en el amor, para cambiar el ambiente que nos rodea o cambiar de trabajo, para resucitar un sueño, o porque necesitamos un mejor estándar, porque lo necesitamos, pero nos encontramos con la muralla del miedo, con la muralla del temor. Y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Y si me va mal, como en todas las veces anteriores? Ni siquiera el ser cristiano
e ir a la iglesia, es decir, tener el arca, me ayudó antes. ¿Me irá mejor ahora? Israel miró las experiencias anteriores y tuvo miedo, tuvo temor del pasado y casi se desanimaron por causa de las secuelas de las derrotas. Entonces, con ese temor, tuvieron que salir a la pelea porque no había otra opción. La adversidad cuando llega, no pregunta, solo llega. Y tuvieron que salir a la pelea, pero en esta ocasión, por causa de todo el temor del pasado, también miraron a su única fuente de esperanza. Y los hijos de Israel fijaron los ojos en Samuel. Le rogaron a Samuel. Ahora le rogaron a Samuel. Antes Samuel no fue tomado ni en cuenta en nuestras historias anteriores. Pero ahora le pidieron a Samuel, a un siervo, a un justo, y le dijeron en el verso 8, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Lo interesante aquí es que ahora el pueblo cree en el poder de la oración. Ahora el pueblo cree en el clamor de un justo. Lo interesante aquí es que ahora, gracias al dolor del pasado, le piden al hombre de Dios que ore e interceda por ellos. Y qué interesante, ellos ni siquiera piden por una victoria, fíjense, sino que ellos, resignados a perder, dicen y le piden a Samuel para que nos libre, no para que nos dé una victoria, para que nos libre de la mano de los filisteos. Tal vez ellos daban por hecho una posible y nueva derrota, pero lo que resulta más interesante aún es que ahora ya no van con sus otros dioses, porque los quitaron. Ya no van ni con Astarot, ni con los Baales en su corazón, sino que expresan a Samuel lo siguiente, diciendo, no ceses de clamar a Jehová, nuestro Dios. Antes no era nuestro Dios, antes era Jehová y los otros dioses. Pero ahora dice, no dejes de clamar a Jehová, nuestro Dios. Ya no hay otros dioses, ya no hay Baales, ya no están esos afanes. En esta ocasión van esperanzados, solo esperanzados por culpa de las secuelas del pasado. Solo van esperanzados en que Dios los libre de la derrota y nada más. Samuel ofrece sacrificio a Dios como es la costumbre y clamando por su pueblo, la Biblia dice que después de esa oración, Jehová le oyó. Un justo, solo un justo, otra vez un justo que profetizó, que exhortó volver a Dios a todo un pueblo. Solo un justo basta para que Dios oiga. Esta es la cualidad de Dios cuando existe un verdadero arrepentimiento, como en el pueblo de Israel. Esta es la cualidad. Dios oye. Esta es la cualidad de Dios cuando se derriban los Baales. Su amor, su pacto se renuevan. Esta es la cualidad de Dios cuando el hombre no se aparta de sus estatutos. La victoria en medio de la adversidad. Israel venció a los filisteos. En esta ocasión los derrotó, pero además de vencerlos, salieron en persecución de ellos. Entonces, tenemos que decir de que no hay otra posibilidad de éxito y paz en la vida. No hay posibilidad de felicidad en el corazón lejos de Dios. No lo hay. No hay confianza para enfrentar las adversidades y a los enemigos lejos de nuestro Señor. No lo hay.
Esta es la lección que debemos aprender hoy. No esperemos vivir distantes de Dios. No esperemos vivir experiencias amargas, vivir fuera de sus estatutos solo para entonces acercarnos a Él. Fuera de Dios no hay salvación, lejos de Dios no hay esperanza. Samuel, en el lugar de la victoria, en el lugar del campo de la batalla, Samuel tomó una piedra que era una costumbre y símbolo para los israelitas de dejar como una señal, como dejar una marca, y le puso por nombre aquel lugar Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Antes de Ebenezer, en ese lugar donde fue levantada la piedra, antes de Ebenezer, en ese lugar los israelitas creían que serían derrotados. Antes de Ebenezer iban resignados a morir. Antes de Ebenezer iban con miedo y temor de muchas muertes. Iban con poca esperanza. Iban creyendo que otra vez sería una masacre igual que en el pasado. Pero el hecho de haber quitado a los Baales de sus corazones, Dios había vuelto una vez más a activar su comunión y su presencia. Ahora estaba esa presencia con su pueblo. El arca de Dios se había activado una vez más, pero ahora esta arca estaba en el corazón de Israel. Su presencia iba de nuevo delante de ellos. Antes de Ebenezer, aquel lugar se llamaba derrota, porque ellos iban resignados a perder. Antes de Ebenezer, aquel lugar era llamado derrota. Antes de Ebenezer, aquel lugar se llamaba muerte. Antes de Ebenezer, aquel lugar era un cementerio de sueños, un lugar de sufrimiento, un lugar de llanto y lamento. Pero cuando la presencia de Dios, el arca de Dios está establecido en el corazón y la mujer, cuando son quitados los afanes de esta vida, cuando son derribados los Baales, es cuando Dios puede actuar a favor de sus hijos, a favor de aquellos que le sirven, a favor de aquellos que están dispuestos a guardar el pacto y sus estatutos. Es cuando Dios puede actuar a favor de nosotros y transformar un lugar de derrota por un lugar de victoria, un lugar de lamento por un lugar de alegría, un desierto por un oasis y el temor en confianza. Ebenezer para Samuel significa que Dios transformó en victoria, un lugar que estaba destinado a muerte, que estaba destinado a derrota. Y por eso llamó a aquel lugar Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso significa Ebenezer. Ebenezer significa que un lugar está destinado por el hombre a algo, pero destinado por Dios a un cambio, a algo distinto. Eso se llama Ebenezer. Para concluir, tenemos que decir que hoy necesitamos personas como Samuel, comprometidas con profetizar. Eso significa exhortar a nuestra ciudad, a nuestra nación, que se vuelvan a Dios, que vuelvan a sus estatutos y sus ordenanzas, a vivir comprometidos con su palabra, no con la religión. La religión es el arca, pero si se lleva en forma exterior solo es una religión, más si se lleva en el corazón es vida. Ellas son las que traen cambios verdaderos en la vida y en la sociedad. Es con guardar el pacto de Dios que nuestro pueblo, nuestra ciudad y nuestra nación podrá encontrar un Ebenezer en la vida y su estructura. Parece un llamado difícil, porque al parecer solo con uno o dos que tengan este compromiso no se logrará mucho. Pero si somos sinceros, integridad pura en la iglesia existe poca. Y sobre esa poca integridad hay poco Samuel.
hay pocos jueces, escasea la visión, no hay visión. El llamado de Dios es para tener un compromiso con Dios y no tenerlo como el amuleto de nuestras peticiones, de nuestras inquietudes, de nuestras enfermedades. Eso es consecuencia. Pero el compromiso verdadero es ser un Samuel. Por eso es que la Biblia dice que somos elegidos y fuimos escogidos por Dios para ser nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Y sacerdocio significa ser como Samuel, alguien que pueda velar por el pueblo. Sin embargo, nuestra mentalidad a veces está sumisa en las cuatro paredes de la iglesia, porque ahí sí somos santos, ahí sí somos íntegros. Íntegros para hablar, para dirigirnos a nuestro prójimo, íntegros para saludar, para ofrendar, para hacer sacrificios. Eso es arca solamente. Solo eso es un arca. Pero la verdadera religión, el verdadero arca, la verdadera arca se lleva en el corazón y se expresa fuera de las paredes de la iglesia. El cristiano debe ser un imán, porque cuando el mundo se da cuenta de que no puede por sus adversidades, cuando el mundo se da cuenta de que los problemas, los conflictos y todo lo que golpea tanto a nuestra sociedad empiezan a buscar un justo, lo deben encontrar en nosotros. La pregunta surge una vez más y dice, ¿se voltea el mundo como el pueblo de Israel se volteó para mirar a Samuel y decir, por favor, ora por nosotros? Se voltea el mundo mirándonos, ahí va un justo, yo quiero estar con él porque ahí hay bendición. Dios lo oye, Dios lo escucha. Si es así, somos verdaderos hijos de Dios. Y si no, tenemos que buscar ese proceso para que Dios transforme nuestras vidas y nos transforme como a Samuel. Fue Samuel un justo, un fiel a Dios. Y cuando Dios ve a un justo, cuando ve a alguien comprometido, de buen testimonio, de buen actuar, íntegro, Dios actúa para en algún momento a esa persona ponerlo enfrente a multitudes. No existe un justo que se esconda. No existe un justo que se quede en el anonimato, porque ese justo siempre va a ser puesto como la luz encima de la mesa para que brille, como lo dice Mateo 5. Dios actuará siempre para poner a un justo enfrente de personas, enfrente de multitudes. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo en que vivió, y a partir de ese momento, cuando los hijos de Israel dijeron, ora por nosotros, y lograron la victoria, hubo paz todos los días de la vida de Samuel. Y nótese que siempre la paz, la prosperidad es en el periodo de vida del justo. Cuando desaparece el justo en la tierra, otra vez el pueblo vuelve a la iniquidad, vuelve a la porfía, vuelve a sus baales. Pero mientras el justo está firme delante de Dios, hay vida y hay salvación para la nación. Un justo trajo paz a toda la nación porque supo juzgar, profetizar o exhortar a que el pueblo no se aparte de Dios. Por otro lado, la historia que acabamos de reflexionar nos enseña que Dios está dispuesto a establecer su presencia en el corazón arrepentido. Cuando alguien reconoce su falta, cuando alguien reconoce su falta de compromiso con Dios, que ha vivido más por los afanes y los baales, y su corazón se arrepiente, Dios restaura la vida, quita el temor,
cambia el lugar de lamento por un lugar de alegría. Eso es lo que significa Ebenezer. Un lugar de derrota lo cambia por un lugar de victoria. Pero no tan solo eso, porque Israel volvió sus ojos a Dios y fue librado de la muerte. Más aún, fue vencedor, y más aún de ser vencedor, la Biblia dice en el verso 14 que fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que habían sido tomadas de los israelitas, a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. La semana pasada habíamos dicho que estas ciudades habían sido tomadas por los filisteos, le pertenecían a Israel, pero fueron tomadas por los filisteos. Sin embargo, cuando Dios está del lado de sus hijos, no solamente cambia la derrota por victoria, sino que también hay restitución. Qué importante esa palabra es para nosotros. Todo lo que fue perdido en el pasado, todo lo que se perdió en batallas anteriores, todos los territorios que perdió Israel y todos los territorios que ya hemos perdido, Dios los vuelve a restituir por el hecho de ser sus hijos. Él será fiel en devolver todo lo que fue tomado por el enemigo y lo devolverá cuando su pueblo tenga el arca, la presencia de Dios en el corazón. Restitución es, todo lo que fue tomado será devuelto. ¿No es mejor caminar en esta vida del lado de Dios? ¿No es mejor dejarse moldear por Él para que guíe y le dé dirección a cada uno de nuestros caminos? Entonces destruyamos todos nuestros baales, derribemos cada uno de nuestros afanes y pongamos nuestra confianza en Dios, porque cada vez que tengamos que enfrentar adversidades complejas, cuando tengamos que ir al campo de batalla donde nuestro enemigo es mayor en recursos que nosotros, y aunque tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte, es de la mano de nuestro Dios donde tendremos la confianza que Él puede transformar ese lugar, ese campo de batalla, ese lugar de enfrentamiento, puede transformarlo en un Ebenezer, y nosotros podremos expresar con toda confianza lo mismo que Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a orar. Aún hay vales, aún hay afanes,